5:01 de la madrugada del 26 de abril del 2023. Vamos a dar inicio una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Sean todos bienvenidos en esta bella madrugada. Muy buenos días. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Estamos estudiando el segundo libro de Samuel. Vamos en el capítulo 5 y hoy estamos en el video número 7 del segundo libro de Samuel. Video número 7, si no estoy mal, ¿sí? Déjenme revisar aquí, a ver, no se vaya a poner lento la internet. Sí, primero de Samuel, capítulo 5, video número 7. Y hemos leído cosas interesantes. Me llama la atención que por más que querramos a veces seguir y avanzar, el Señor nos dice, deténganse, aprendan. Nos ha enseñado historia, nos ha enseñado etimología. Y hoy quiere el Señor hablarnos de algo interesante. Por eso vamos a leer el texto y vamos a seguir investigando. Recordemos qué ha pasado. David ya en este capítulo, iniciando, es proclamado rey de Israel completo. Recordemos que ya Israel viene siendo fragmentada, todavía no políticamente, o sea, no es oficial la fragmentación, pero sí hay una, enemistad entre las dos tribus del sur, Judá, Simeón, con las 10 tribus del norte, Rubén, Gad, Benjamín, Dan, Efraín, Manasés, que es grandísimo, Isaacar, Zabulón, Neftalí y Aser. ¿Cuál es el problema? Que David fue proclamado rey de las 2 tribus del sur en el capítulo 2. Pasa el capítulo 3, capítulo 4, hay peleas entre ellos, hay homicidios, cosas que a Dios no le gusta, que a David tampoco le gusta. Pero en el capítulo 5 él ya es proclamado rey de las 12 tribus. Y su primera decisión es tomar la fortaleza de Sión, que es conocida hasta el día de hoy como la ciudad de David. Y viene y nace la capital del reino de David, que es Jerusalén, la ciudad de Dios. Amén. Bueno. También hemos hablado acerca de los masones, del inicio de la masonería, hemos hablado de las malas amistades, hemos hablado, y ahora David está derrotando a los filisteos. Ayer, la clase pasada hablamos de etimología, de dónde venía la palabra Pérez, ¿verdad? Pero nótese lo siguiente, segundo de Samuel capítulo 5, versículo 17, ya lo leímos, ya lo estudiamos hasta el 20, quedamos en el 20, segundo de Samuel, capítulo 5, versículo 17, iniciamos ese tema, ¿verdad? Llegamos hasta el 20 ayer y vino David a Baal Perasín y allí los venció David y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasín. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Bueno, oído con esto. Mucha atención. La Biblia es viva y eficaz. ¿Qué significa eso? Que la Biblia puede haber sido terminada de escribir aproximadamente hace 2000 años atrás, que hoy sigue vigente. Pueden pasar 3000 años más
y seguirá vigente. Y si usted lee la Biblia con un corazón, ¿cómo se dice?, deseoso, anhela buscar sabiduría, usted se va a dar cuenta que lo que pasó en la Biblia pasa en nuestras vidas. Por ejemplo, todos necesitamos un Génesis. Porque así como Génesis lo dice, la tierra estaba desordenada y vacía, nuestra vida estaba desordenada y vacía. Y usted empieza a leer cada versículo y se va dando cuenta que empieza a aplicarse en nuestras vidas. Primero la luz, ¿verdad? Primero la luz. Ok. Y dijo Dios, sea la luz. Así en nuestra vida, la luz es Jesucristo. Entonces llega Jesús. Después, ¿qué hace? Aparta tinieblas, la separa de la luz. Eso es nuestra vida. Hay que apartarse las tinieblas. Segundo día, crea la expansión. El campo electromagnético donde la voz de Dios se va a escucharla el ser humano, porque usted está debajo del agua, allá no se escucha ninguna voz. Entonces hay que crear un espacio en nuestra vida y así sucesivamente. Y usted puede coger cualquier parte de la Biblia y Dios le va a hablar a su vida. Por ejemplo, Josué. Moisés llevó a Israel a través del desierto a la tierra prometida. Ese Moisés para nosotros es Jesucristo. Él nos saca de Egipto, de la esclavitud, y nos lleva a la tierra prometida. Josué es el que conquista la tierra prometida para el pueblo de Israel. Ese es Jesucristo, el que va adelante diciéndonos, bueno Alejandro, bueno Marle, bueno Francisco, quiero que hagan esto, hagan esto, hagan esto. Eso es lo que estamos viendo acá. David, ¿por qué estamos leyendo 2 de Samuel 5? Porque es que nosotros debemos hacer lo mismo que hizo David. Por ejemplo, ya conquistaron aquel territorio que sus antepasados no conquistaron. ¿Van dándose cuenta? Entonces aquí vemos que David, cuando es ungido por Israel, dice el versículo 17, 2 de Samuel 5, versículo 17, que apenas es ungido como rey de Israel de las 12 tribus, lo primero que pasó, ¿qué fue? Vinieron los enemigos a buscar a David. ¿Y a buscarlo a dónde? A la fortaleza. ¿Él dónde está? Él está en Sión, la ciudad que le había acabado de quitar a los filisteos. Entonces muchos cristianos que les predican ese evangelio falso de venga Jesucristo que Dios le va a dar carro casi beca. Lo primero que no entienden es que apenas usted sale de Egipto, volvámonos otra vez al Éxodo, el faraón va a venir por ti. Y aquí sucede lo mismo y a medida que vayamos leyendo la palabra siempre va a suceder lo mismo. Y el enemigo va a venir por ti. Entonces David, ¿qué hace? Cuando los filisteos se extienden en el valle de Refaín, porque quieren matar a David, ¿qué hizo David? Y ahí es donde comienza el secreto. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Josué? ¿Qué hizo el hijo de Abraham, Isaac? ¿Qué hizo el hijo de Isaac, Jacob? Las 12 tribus vienen de Jacob, que él es Israel. ¿Qué hicieron todos para poder conquistar? Lo que usted y yo estamos haciendo en este instante, consultando a Dios, preguntándole, Señor, ¿quieres que haga esto? Señor, ¿voy a hacer esto? Y esa es la diferencia. Anoche Dios nos hablaba del maná, por ejemplo, y nos decía que si queremos tener el arca del pacto en nuestra vida, lo primero que debemos entender es que el arca tiene el maná adentro. Y cuando nos vamos a consultar Éxodo 16 y mirar a ver del maná, nos dice que el maná se recoge primero todos los días.
Pero había gente que quería recoger maná hoy lunes para el martes no salir y tener ahí, porque es que les daba pereza salir. ¿Por qué? Porque el maná se recogía en la madrugada, antes de que calentara el sol. Y si usted se da cuenta, nosotros somos iguales. Esa es la Biblia. La Biblia es un libro vivo, que si usted lo estudia de corazón, va a darse cuenta que Dios le está hablando a su vida. Aquí pasa lo mismo. Venimos temprano a buscar el maná antes de que caliente el sol. ¿Por qué? Porque ahorita, sean las 6 de la mañana, a todos nos toca salir a buscar, hacer. Ya más de uno está en este instante haciendo cosas con los hijos y están para el colegio, pero están escuchando. Ya está calentando el día, ya no hay tiempo. Por eso nos levantamos más temprano a arrodillarnos y a orar. Y eso es lo que, usted sabe cuánto demoró Dios o ha demorado Dios para que la gente aprenda a consultarle. No haga nada sin consultarle. ¿Qué sucede? Le pregunta versículo 19, entonces consultó David a Jehová, iré contra los filisteos. Note una cosa, David es un rey. David tiene un ejército. Ya David, hubo un tiempo que trabajó con el rey Aquis, ¿se acuerdan? Y le trabajó durante, ¿cuánto fue? 2 años y 4 meses, creo que era. 2 años mínimo. Y ya le había trabajado y ahora era enemigo de ellos después de ser amigo. Y ellos vinieron a matarlo. Y aún así David, aunque tiene poder, aunque tiene, ¿él qué hace? Primero consulta. Señor, ¿voy a atacarlos? Nótese la pregunta. ¿Los entregarás en mi mano? ¿Y qué le dice? Vaya, los voy a entregar en tu mano. Y ahí en Baal Perasim, Dios quebranta al enemigo. Y oído, mire, aquí oído, es donde Dios nos tiene que dar la sabiduría. ¿Qué es lo primero que Dios quiere que conquistemos? ¿Qué hicieron los enemigos? ¿Qué dice el versículo 20? ¿Sí? Versículo 21. Que los enemigos, ¿qué? Dejaron allí sus ídolos. Ahora, alguno dirá, pero David, hermano David, yo no soy el rey David, ¿verdad? Yo no tengo un reinado, yo no tengo un ejército. Entonces ahí es donde me toca decirle, bueno, el problema es que sí tenemos un reino. Tenemos un rey llamado ¿quién? Jesucristo. Y nosotros somos del ejército de Jesucristo. Ahora, ¿qué quiere el Señor? Comenzar a conquistar ¿qué? Ese Sión que tenemos nosotros en la vida. Sión que está en el versículo 6, que David toma esa fortaleza y se acuerda que estuvimos estudiando de cómo ese Sión, ese monte de Sión que te queda Jerusalén, todo ese lugar, cómo le había sido entregado un antepasado, o a un antepasado no, a la tribu de Judá de David, pero la tribu de Judá no la había tomado, entonces José se la dio a Benjamín, y Benjamín la tenía, pero no la había conquistado, pero estaba dentro de su territorio. Y como David dice, no señores, voy por esa que es mi tierra, de mis antepasados, y fue y tomó esa tierra. Esa es nuestra familia. Lo primero que Dios quiere que conquistemos es nuestra tierra. ¿Cuál es la orden de la Gran Comisión? ¿Quién me la recuerda? ¿Alguien se la sabe de memoria o no? La Gran Comisión, que la hemos estudiado bastante. Mateo capítulo 28. ¿Cuál es la orden? ¿Quién me la dice así a abuelo de pájaro? Y predicar a toda criatura. Ajá. A todas las naciones. ¿Cierto? A todas las naciones. Sí. Vayan y predíquenle a todas las naciones.
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el problema es que mucha gente coge ese texto y no entiende que sí, Dios puede llevarte a Rusia, a China, a predicar, a conquistar naciones. Pero el problema es que la misma Biblia enseña que por dónde se comienza. ¿Ah? Judea, Samaria. La familia. ¿Cómo? Hechos 1:8. Déjenme buscarlo. ¿Dónde está? Donde les dice ir, predicar. Bueno, déjenme buscar el texto que no lo sé de memoria. Judea, Samaria. Vamos a buscar Samaria. Eso creo que está en donde. ¿Alguien que me recuerde? ¿Sí saben de qué estoy hablando? Hechos capítulo 1, versículo 8. Ah, sí, aquí lo tenía. Gracias, muy amable, mi querido hermano. Hechos 1:8. ¿Qué dice? Léalo, por favor. ¿Qué dice, Pastor Manuel? ¿Quién lo lee, por favor? Pero recibiréis Amén. poder. ¿Qué dice, Marle? Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien. El problema es que la gente quiere ir a predicar a las naciones, pero no entiende que para predicar en las naciones, primero se comienza en casa, por Judea. Y es que los discípulos, Jesús les dijo, quédense en Jerusalén, quédense ahí, que es la capital de Judá. Y cuando el Espíritu Santo viene, la iglesia se forma en Judá. Entonces las primeras personas que se conquistaron, ¿quiénes fueron? Judea, que es la capital, la zona central, Samaria, que son los vecinos, y ahí sí hasta lo último de la tierra. Y hay muchos cristianos que no comprenden que de nada sirve ir a conquistar a los vecinos cuando papá y mamá se están perdiendo, cuando los hermanos se están perdiendo, cuando los tíos, los primos se están perdiendo. Y la iglesia se formó en que el pastor coge al hermano nuevo que llega con ganas, lo pone a trabajar, gana gente, venga para acá, y el hermano empieza a decaer y la familia cae. ¿Por qué? Porque no comprendimos que primero es el hogar. Primero es la esposa, los hijos. Después sigue papá, mamá. Después siguen los tíos, los primos. Y ahí cuando ya empieza a llegar la familia, los vecinos empiezan a mirar y los vecinos vienen. Recuerde que Hechos dice que el Señor Jesús es el que añade a los que han de ser salvos. Pero muchas personas decidieron que, no, es que Dios me llamó a las naciones. Y la familia perdiéndose, los abuelos perdiéndose y ellos pensando en ir a otro país a predicar. ¿Se van dando cuenta? Si usted mira y analiza, esa fue la historia de todos que comenzaron a conquistar donde estaban primero y de ahí se iban extendiendo. Jesús fue y antes de llamar a Pedro, ¿sí? Váyanse, ¿dónde es que está Lucas 5? Lucas 5. Lucas 5. A ver, Lucas, ¿dónde está la pesca milagrosa? Lucas 5, ¿verdad? Sí, Señor. Cuando Jesús llama a Pedro, a Juan y a Jacobo, a los dos hijos de Zebedeo, y Pedro lo llamó al ministerio, vengan para acá, síganme. Pero si usted lee el capítulo 4, versículo 38, ¿qué sucedió? Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella.
E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante les servía. O sea, ¿ese Simón quién es? Pedro. Pedro. Se dio cuenta que Jesús, antes de llamar a Pedro, primero fue a la casa y le sanó a la suegra. De ahí nace el chiste de que por eso fue que Pedro lo negó, porque ¿para qué le anda sanando a la suegra? Pero, si ustedes se dan cuenta, mis amados hermanos, muchos han cometido un error. Y es empezar no por Judea, sino de una vez por Samaria, los vecinos. Y es que primero es la casa. Empecemos a orar por los hijos. Empecemos a orar por la suegra, el suegro, por el papá, la mamá. Y ahí es donde Dios nos quiere enseñar. Por eso es que leemos la Biblia, para que el Señor nos vaya mostrando que David hace lo mismo. David, primero pues, conquista el trono, ¿no? Y apenas recibe el poder y la autoridad, enseguida conquista Sión y la vuelve la capital. Y después lo vienen a atacar los enemigos. Y él entiende que lo primero que hay que hacer para poder conquistar al enemigo es que acabar con sus ídolos. ¿Y qué es lo primero que usted hace? El Señor lo primero que hace en su vida es quitarle los ídolos. Porque nosotros nos inclinamos ante banalidades. Entonces Dios empieza a tomar. Y mire, pero David, ¿cómo se hace? Bueno, primero que no existe un canon estratégico, oído. No existe unas reglas para que usted conquiste, no. Solo que haga lo que David está haciendo. ¿Qué está haciendo David? Consultando a Jehová. Señor, ¿cómo conquisto a mis hijos? No, ¿cómo conquisto? No. ¿Cómo vas a conquistar a mis hijos? ¿Cómo vas a conquistar a mi papá, a mi mamá? ¿Cómo vas a conquistar a mis tíos? ¿Cómo vas a conquistar? Bueno, lo que pasa es que hay tíos que están lejísimos. Entonces ya después de tener el hogar, ahí sí pasamos a los vecinos. Entonces, Señor, ¿qué hago? Y lo primero es derribe sus ídolos. ¿Y cómo se derriban los ídolos? Idólatra, mire que esa virgen que tiene usted ahí, eso es del diablo. No. Los ídolos se derrotan sencillo. Cuando la persona entra en un problema, ¿la persona qué va a hacer? Va a ir a los ídolos de ellos a buscar refugio. Y como el Señor los va a conquistar, no va a encontrar refugio. Présteme atención a esto. Que precisamente en la noche vamos a aprender esto que les voy a decir. Y como esas personas buscan refugio en esos ídolos y no van a encontrar respuesta, ahí es donde aparece usted con la verdadera predicación. Y recuerdan lo que aprendimos de soteria, soteriología. ¿Qué significa esa palabra? Salvación. Y recuerdan que hablamos que salvación también es salvación en salud, también es salvación de la muerte y también es salvación de los demonios. O sea que vienen los milagros, viene la sanidad, viene la liberación y si es necesario viene la resurrección. Y esa persona enferma, llena de problemas, usted le presenta el verdadero evangelio y viene Dios y lo conquista. Y esa persona, ¿qué hace? Deja los ídolos. ¿Por qué? Porque se da cuenta que estar metido en esa religión de nada sirvió y empieza a conocer al verdadero Dios. Así es que se conquista. Por eso es que nosotros debemos tener el arca del pacto. ¿Por qué? Porque el arca tiene el maná. Bueno, no voy a hacer spoiler. Espérense a la noche. Pero si usted tiene el arca del pacto, usted tiene pan del cielo, tiene autoridad, tiene milagros, ¿sí? Y tiene la ley de Dios. Entonces, si usted tiene el arca en su vida, ¿que el arca quién es?
el Espíritu Santo dentro de nosotros, habitando en nosotros, usted va a tener el poder. ¿Para qué? Para llevar el evangelio con dinamita. El problema es que muchas personas están en Juan 20 y no en Hechos capítulo 1, capítulo 2. Léanse Juan 20, 22. ¿Qué dice Juan 20, 22? Anoche lo leímos, echémosle un repaso. Juan 20, 22. ¿Qué dice? Por favor. ¿Qué dice? Amén. Juan 20, 22 dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ya lo recibieron. Ahora Hechos 1:8, que ya lo habíamos acabado de leer. Hechos 1:8. ¿Qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, hay cristianos que están en Juan capítulo 20, 22. Ya recibieron el Espíritu Santo, pero para salvación. Ya son salvos. ¿Sí? El problema es que Hechos 1:8 ya reciben el Espíritu Santo, pero ¿para qué? Ya no es para salvación, ahora es ¿para qué? Para tener poder. Y por eso dice: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿después de qué? De que usted reciba dunamis. Apréndanse ese nombre. Dunamis. Dinamita, poder. Esa es la palabra griega ahí. Y recibiréis poderes y recibiréis dunamis. Dinamita. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay muchos cristianos que no tienen dinamita. Por eso el marido no se convierte. Y el cristiano, el marido no se convierte y se siente mal. Y dice: ay, pero ¿por qué no? Porque necesitas dinamita. ¿Y esa dinamita cómo se consigue? A los discípulos se les mojó la pólvora un día. ¿Se acuerdan cuando se les mojó la pólvora a los discípulos? Y un muchacho lunático que se echaba al fuego, eso tenía un demonio que no podía, y los discípulos reprendan, y el demonio no salía. La pólvora estaba mojada, no había pólvora, no les servían las herramientas. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Qué tienen que hacer? Faltos de fe, les dijo Jesús. Ustedes no tienen fe. Si necesitas fe, ¿qué hay que hacer? Si necesitas fe, necesitas tres cosas: BOA, Biblia, oración y ayuno. Biblia ya lo estamos haciendo, oración ya lo estamos haciendo. ¿Cómo estamos de ayuno? O sea, necesitas poder, pero jamás te haces un ayuno de 3 días, ¿verdad? Por eso es que la pólvora no te sirve. ¿Cuándo nos vamos a volver a pegar un ayuno de 3 días? De 4 días. Ay, no, hermano, es que hermano, lo que pasa es que, 4 días, es que yo no soy capaz. No vas a recibir poder. Porque la fe, dice la Biblia, crece con ayuno. La fe, dice la Biblia, crece con estudio de la palabra, porque la fe es por el oír la palabra. Y la fe, dice la Biblia, viene por la oración. Entonces nunca vas a tener la dinamita necesaria para que la gente crea. ¿Qué está pasando? Aquí está pasando, hermano, que está llegando gente enferma. Vamos a orar por esa persona, Dios los sana y empiezan a creer. Lo que pasa es que hay gente que está con nosotros, pero no tienen los recursos necesarios para estar aquí. No tienen conexión a internet, pero ahí están caminando. Ramoncho. Mi hermano David, no sé, porque es una pregunta, es una fuera de contexto, pero ahorita lo que ya casi para allá, papá, que no vayamos a ayudar como ese de África que usa aguantar hambre y hasta que no, pues, hasta que hizo semejante
Sí, cosa pero tan horrible. es que ese es el problema de no practicar el BOA. Ayunaron, pero no le metieron Biblia. Y si le hubieran metido Biblia, pues no hubieran cometido ese error. Un grupo que ayunó hasta encontrar a Jesús era el ayuno. Vamos a ayunar hasta ver a Jesús. Y claro, se murieron de hambre y bueno, fueron y vieron quién sabe qué es Jesús, porque eso no es bíblico. Ahí no está el Espíritu Santo. Pero volviendo otra vez al tema, hermanos, ya va siendo hora de hacer lo que hace David. Ya David no es el peladito que comete los errores de la infancia, de la juventud. Ahora se volvió un guerrero, ahora es un rey. Ahora ya está maduro, está aprendiendo a conquistar, está teniendo prioridades. A mí me duele decirlo, pero la juventud cristiana de hoy está tan, ¿cómo se dice? Los tienen tan enajenados que andan pensando en otros países y la familia se está perdiendo. Y tienen cerca a los tíos, tienen cerca a los abuelos y los abuelos enfermos, llenos de cáncer, llenos de... Porque, mire, Jesús sanaba hasta la fiebre, hermanos. Imagínense. Jesús es mejor que un acetaminofén, que solo quita los síntomas. Y ahí es donde yo debo decir, bueno, Señor, yo necesito ese poder. Entonces el Señor, ¿qué nos dice a nosotros el Señor? Ah, bueno, ¿necesitas el poder? Sí, necesito el poder, Señor. Ah, bueno, entonces tienes que aprender que el tabernáculo. Porque lo primero que tienes que aprender para poder llegar al arca del pacto, donde está el poder y la unción, es que tienes que aprender en tu vida todo este paso. Yo, por ejemplo, estoy acá y ya el Señor me está diciendo, bueno, vamos a empezar a entender cuál es ese poder. Y aunque ustedes saben que el Señor nos ha dado poder y ha salvado gente aquí de la muerte, ha sanado a personas, vienen a orar y la gente se sana, sí, ya nos está dando poco, pero Él quiere más. Ya nos está dando poco a poco, pero Él quiere más. Él quiere que nos metamos más. Si usted quiere ser un cristiano de poder, ya a las 4 no le sirve orar, necesita empezar a orar a las 3. ¿Por qué? Porque es que a las 4 llegamos a orar todos juntos. ¿Y a qué horas oro yo solo? Necesito llegar a las 3 para poder orar mis cosas personales con Él y ahí sí después unirme con los hermanos y orar con ellos. Y a las 5 de la mañana estudiar y ya pasamos la 4ª vigilia con el Señor de 3 a 6 de la mañana, la 4ª vigilia. Y ahora sí, vámonos a trabajar. Mire lo siguiente. Váyanse otra vez a segundo libro de Samuel. Versículo 17. Cuando David es puesto rey, los filisteos vinieron a atacar a David, lo vinieron a buscar. Entonces David consulta a Jehová y les dice, ¿qué hago? Y Dios le dice, bueno, le da la respuesta, vaya, lo voy a entregar. Ellos dejaron sus ídolos en el versículo 21 y se fueron, quedaron derrotados. ¿Sabe cuál es el problema? Versículo 22. Que los filisteos volvieron otra vez. Y hay cristianos que no comprenden que la guerra es diaria y es hasta que nos muramos. El enemigo no se va a quedar quieto. La carne, el mundo y el diablo, nuestros 3 enemigos, no se van a quedar quietos. Sobre todo la carne, todos los días nos va a querer hacer caer. Fornicación, adulterio, hechicería, lascivia, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, enemistades, orgías y todo, dice Gálatas capítulo 5. Esas son las obras de la carne. Siempre va a querer acabar. Por eso nosotros estamos en una lucha, constante lucha y en una constante lucha y en un constante entrenamiento. Las congregaciones no deben ser un grupo social, no deben ser un club social. Las congregaciones deben ser campos de entrenamiento.
Las congregaciones, mire que el Señor nos lo ha mostrado. Bueno, esto nos lo mostró a verdad en amor. Las congregaciones, según Efesios, según 1 Corintios 14, no es para la que la persona llegue, se siente ahí y escuche y allá canten y bueno, y usted recibe una enseñanza y váyase para la casa. No, para eso no es. Es para entrenarlo. Alejandro, sí que predique. Ay, predique, vaya y entrene. Dirija la oración, entrene. Traigo una enseñanza para tal día. Eso es entrenamiento. Eso es lo que hacemos aquí. Predica fulano de tal día. Ay, mi hermano, pero es que yo no sé. Y entonces, ¿cuándo vas a ver si no lo hace? Y hay cristianos que llevan años en una congregación y nunca los ponen a predicar, nunca les sueltan el púlpito. ¿No es que el púlpito es para la rosca? Porque los pastores tienen miedo de que alguien se ponga a decir errores allá. Pues hermano, déjelo que diga errores y usted como pastor después le enseña cuáles son los errores. Ese es entrenamiento y eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros. Si hoy estamos leyendo esto es porque el Señor nos está diciendo, quiero que conquistes Sión y quiero que pelees con tus enemigos. Pelea con tu carne. Pelea con ese sueño. Mire que hay gente que no ha logrado vencer el sueño. Y sigue el sueño ahí, sigue el sueño. Pelee con eso. Ahora, los filisteos vienen por segunda vez. Mira, a mí me llama esto la atención. Los filisteos vienen por segunda vez en el versículo 22. ¿Y sabe qué? Se volvieron a hacer ¿en dónde? En el mismo lugar. Nótese que el versículo 18 dice que los filisteos se extendieron por el valle de Refaín. Y en el versículo 22 dice lo mismo. Volvieron otra vez a extenderse en el valle de Refaín. Ojo, no vayas a creer que porque el Señor te entregó un lugar ya eso está ganado. No, señor. Ahí va a seguir la pelea. Ahora note lo siguiente. David, ¿qué? Hace lo mismo, versículo 23. Consulta igual que en el versículo 19 volvió a consultar. Pero ¿cuál fue la respuesta en el versículo 19? Sí. Pero la respuesta en el versículo 23 ahora es no. ¿Se da cuenta? Versículo 19. ¿Iré contra los filisteos? Voy. Versículo 23. La respuesta es no, no subas. Sino que rodéalos. Mira, aquí es donde a mí me estalla la cabeza de alegría cuando yo estudio esto y de ver que yo como siervo de Dios, mire, yo tengo que todos los días estar llegando, estar conectado. ¿Por qué? Porque Dios cambia las estrategias. Entonces llegó el pueblo de Israel a Jericó. Bueno, Señor, vamos a ir a conquistarla. Espérense. ¿Por qué? Van a dar vuelticas. ¿Cómo? Sí, den vueltas. Primer día, una vuelta. Segundo día, otra vuelta. Tercer día, otra vuelta. Háganse esta pregunta. ¿Por qué nadie chistó al cuarto o quinto día y nadie dijo nada? Porque ya venían de 40 años de recibir palo para aprender a dejar la murmuradera a un lado y aprender a decir sí, Señor. ¿No ve que 40 años atrás Dios les decía hagan esto? ¡Ay, pero por qué! ¡Pero ay! ¿Se acuerda que desde Egipto, cuando Moisés le dice a los ancianos, Dios nos va a sacar? ¡Ay, pero cómo así! Mire, usted lo que hizo, ya Faraón nos puso más trabajo. Apenas el pueblo de Israel salió, estando en el Mar Rojo, la quejadera, ¡ay, pero ya vamos a morir aquí! Pero con Jericó ya no hay quejadera. Cuando van a conquistar la primera ciudad, Jericó, ya no hay quejadera. Ya Dios le dice, den 6 días
una vuelta diaria. ¿Y ellos qué? Sí, Señor. Y el primer día, el segundo día, el tercer día. Y el séptimo día, y ahora, Señor, ahora quiero que den 7 vueltas. El séptimo día, pero no, ninguno chistó. Y a mí me llama eso la atención. Ya es un ejército que está ordenado. Porque Dios le da la estrategia. ¿Cuál es la estrategia? El séptimo día me dan 7 vueltas. Yo cuando llegue al cielo le voy a hacer una pregunta al Señor Jesús. Y le voy a preguntar, ¿cierto que usted los puso a dar vueltas? ¿Por qué los puso a dar vueltas? ¿Usted nunca ha hecho la pregunta? Y a mí que me gusta ver la parte científica, tengo una hipótesis. Esto no está en la Biblia, es una pregunta que yo me hago. Yo creo que, ¿cuántas personas eran en Israel? Aproximadamente 2 millones y medio de personas. Imagínense a 2 millones y medio de personas dándole vueltas a Jericó. ¿Qué estaba haciendo Dios cuando daban vueltas? Estaba intimidando. Estaba intimidando, sí, pero por eso no cayeron los muros de Jericó. ¿Por qué cayeron? Procesando, paciencia. Pero, no, les estaba enseñando paciencia, eso es verdad. Pero hay una pregunta que yo le voy a hacer al Señor Jesús. Dígame, madre. De pronto estaba ablandando la tierra. Esa es la pregunta que le voy a hacer al Señor Jesús. Tú estabas hablando. ¿No la escuché? Tú estabas ablandando la tierra, ¿cierto que sí? Estabas ablandando el terreno. 2 millones de gente dándole vuelta a una ciudad durante 7 días, una diaria y el último día 7 vueltas. Por eso es que pegan el grito. ¿Usted sabe qué es escuchar a 2 millones de personas gritando? La fuerza acústica. ¿Ustedes sabían que una voz puede romper un vidrio? Un vaso, una voz muy aguda. Eso es cierto. Escuche, a 2 millones y medio de personas gritando a la vez después de haber dado una vuelta diaria durante 6 días y el séptimo día haber dado 7 vueltas, o sea, 3 en total. Esa pregunta la voy a hacer. ¿Cierto que tú estabas ablandando el terreno? ¿Y aquí qué pasa? Volvamos otra vez a 2 de Samuel. David le consulta y le dice, no, ya no vas a subir. Ahora los vas a rodear y ellos son los que van a venir de frente a ti por las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha, ¿por dónde? ¿Por dónde? Dice que por las copas de las balsameras. Ah. ¿Esto qué es un árbol, me imagino? Sí, las balsameras son unos árboles. Entonces te moverás. Mire esto. No vas a subir, vas a rodearlos. Y cuando ellos vengan de frente a ti, tú no vas a hacer nada. Solo te mueves cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras. ¿Qué pasaba ahí? Entonces te moverás porque Jehová es el que está caminando por las copas de las balsameras delante de ti. Y Jehová va a salir delante de ti y él es el que va ahora a herir a los filisteos. Y esto, cuando yo leo esto, me estalla el cerebro porque me doy cuenta que muchas veces en mi vida yo peleé, que muchas veces en mi vida yo hice tantas cosas, pero hasta ahora estoy entendiendo que primero Él va adelante, yo sigo. Ahora dejé de preocuparme por estar haciendo y deshaciendo, ahora primero Él va. Y cuando yo veo que Él va, ahí voy yo. Entonces lo primero que hacemos es empezar a orar por las familias. Esa fue una enseñanza que aprendí en Números. ¿Se acuerdan de Números 25? Váyanse para Números 25.
Esa enseñanza la aprendí en Números. Cuando Balac llama a Balaam, no, mentiras. No es Balac y Balaam, es Sísara. ¿Dónde está Sísara? Alguien que me ayude a buscar a Sísara. Sísara. Eso es Débora. Débora. ¿Dónde está Débora? Está entre los primeros, ahí en Números. Ah, no, ¿Jueces? No, yo me estoy equivocando, no es Números. Espera, es Jueces. Me equivoqué. Jueces, busquemos Jueces, ayúdenme a buscar a Débora en Jueces. Débora, aquí está, capítulo 5. Cántico de Débora y de Barak. Y para los que no saben, mire, esto fue algo que me llamó la atención. Cuando esto lo estudiamos hace como 2 años, cuando yo estudié eso, mi vida cambió. Sobre todo empecé a cambiar la manera de conquistar. Yo pensaba que era con fuerza, regañando a la gente, y he aprendido en esto, sobre todo este último año, he aprendido a dejar de ser tan troglodita. Como un día me dijo mi mamá, tan ordinario. Y es que Dios le dice a Débora, vaya dígale a Barak que qué le pasa, que no va a derrotar al rey Sísara. Y entonces Barak le da miedo y le dice, no, pero si usted va conmigo, ¿sí? Yo voy. Y Débora le dice a Barak, bueno, pero la gloria no va a ser tuya, se la va a dar una mujer, que no es Débora. ¿Y esa gloria a quién se la dio? Si ustedes leen Jueces 4, 17, se da cuenta que Sísara está huyendo. Jueces, déjenme buscarlo aquí. Jueces 4, 17, Sísara está huyendo y llega a pie, llega a la casa de Jael, mujer de Eber-Seneo, porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Eber-Seneo. Estaban tranquilos. Y saliendo Javer a recibir Sísara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y se echó, le cubrió con una manta, o sea, estaba muy cansado. Entonces él le dice, dame de beber agua, y ella le da leche. ¿Por qué le dio leche? Porque una persona cansada, si le da leche caliente, le da sueño. Y lo volvió a cubrir. Entonces él le dice, quédese usted en la puerta y me avisa si alguien viene. Si alguien viene, usted le dice que yo no estoy por aquí, que usted está sola. Entonces, versículo 21, Jael, mujer de Eber, toma una estaca con un mazo, la pone en la sien y se la clavó. Él estaba cargado de sueño y cansado y murió. Interesante. Pero lo interesante no es eso. Lo interesante es el capítulo 5. ¿Sí? Versículo 20. ¿Quién lo lee, por favor? Jueces 5:20. Y ahí es donde mi vida empieza a cambiar. Bueno, Jueces 5. eso es un proceso del cambio, ¿no? Eso no es de 1 año ni 2. Siga, ¿qué dice? Jueces 5:20. Desde los cielos pelearon las estrellas. Desde sus órbitas pelearon contra Sísara. ¿Ah? Sigo. No. No, hasta ahí. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que la pelea no es tuya. Pero ¿dónde se llevó la pelea primero? Ahí se allá en los cielos. Espiritual, sigue Francisco. La pelea era primero espiritual. Y el problema es que Sísara espiritualmente perdió la batalla y después la perdió físicamente, materialmente hablando. Y cuando yo leí eso, empecé a entender que no era con fuerza, sino era orando. Que la escuela se iba a llevar no siendo tosco, sino que aprendiendo que la conquista es espiritual. Por eso David, Dios le dice, usted no va, usted va a rodear, se queda quieto.
Pero cuando yo vaya por las copas caminando y usted sienta que hay un estruendo, pues vamos otra vez a 2 de Samuel. Cuando oigas un versículo 24, 2 de Samuel 5:24, cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás. Porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Y es que si nosotros nos metemos con Dios, Dios nos va a decir qué hacer. Un día nos va a decir, haga esto. Otro día nos dice, no, ya eso no. Ahora quiero que hagas esto. Metámonos en ayuno para preguntarle a Dios, bueno, Señor, ¿qué vas a hacer con mis hijos, con mi mujer, con mi familia, con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos? Es que mire, mis hermanos, de nada me sirve a mí conquistar Europa y que mi familia se muera. Eso nada sirve, hermanos. ¿Madre? ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Conmigo? Micrófono, no sé, apagaste el micrófono. Sí, ¿qué vas a hacer con la familia? Pero conmigo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo que quieres? Bueno, lo que pasa es que se supone que ya esa parte la vimos, ¿no? O sea, ya el Señor le enseñaron a David a consultarlo. Ya David está caminando derecho. Pero después de él, ya nacer de nuevo, ya lo puso donde tenía que estar. Ahora va a conquistar. Bueno, Señor, ¿y cómo es que le vamos a llegar a mi familia? Entonces, ¿qué es lo primero? De rodillas, vamos a orar. Bien, recuerden, ¿no? Antes de hablarle a alguien de Dios, primero háblale a Dios de ese alguien. Entonces comenzamos a martillar. Señor, mi marido, Señor, mi mujer, Señor, mis hijos, y empieza, y el Señor te va formando, y después te da la estrategia. El problema, ¿cuál es? Que Él no te va a dar estrategia si tú no estás formado. Ahora, háganse esa pregunta y contéstesela ustedes sin decir nada. De 1 a 10, ¿cuánto estoy formado? Yo voy en un 7 por ahí. Personalmente hablando, voy llegando al 7. Ya estamos dejando de ser un 6, que es pasando, raspando ahí, medio mediocre. No, ya estamos llegando al 7. ¿Usted en qué va? Pero hay que formarse. Mire que David ya no está siendo impulsivo. ¿Se acuerdan lo que había pasado antes de terminar el primer libro? Cuando David, por estar siendo amigo de sus enemigos, siendo amigo de los filisteos y trabajándole a un rey filisteo, vienen los amalecitas y le derrotan, se le llevan a todo su campamento, a las mujeres, a los ancianos, a los niños, y él encuentra el campamento quemado y se pone a llorar y le faltan las lágrimas, y el pueblo dice, vamos a matar a David. ¿Y David qué? David volvió a consultar a Jehová. No es que no lo consultaba. Él no consultó a Jehová para irse a trabajarle así al rey Aquis. No consultaba y volvió a consultar y aprendió a consultar. Tranquilos que más adelante se le olvidó consultar. Es que esto es un trabajo diario. Eso, mire, hermanos, por eso la Biblia dice que perdemos el primer amor. Porque hay días en que llegamos con una alegría y después menguamos. Y entonces el Señor viene y nos coge el cuello y otra vez volvemos, otra vez vamos a llegar y otra vez cae. Así se nos va la vida, no se afanen. Eso es parte del trato. El problema es que entonces que vas a perder el amor, ¿cuántas veces? 5, 6, 7 veces. Ya va llegando hora en que dejes de perder el primer amor y sigas creciendo. ¿Me hago entender? Aquí me llama la atención eso tan bonito que cuando es Dios el que va conquistando. Y hay una tierra para nosotros prometida, que ya no es algo físico, pero sí Dios nos ha prometido algo que donde yo vivo
mis vecinos, la ciudad, Dios va a conquistar gente y la va a traer. Entonces, allá en Venezuela, Alejandro y Gladibel, seguir ahí e ir conquistando. ¿Cómo se conquista? Predicando, enseñando. Hermanos, mire, está una persona enferma. Uy, qué bien, la voy a ir a visitar. Póngale la mano y ore. Usted no es el que lo va a sanar. Ahora, si usted no le pone la mano y ora, usted no sabe si tiene el don de sanidad. Hay gente que tiene el don de sanidad, pero como nunca ha entendido qué tiene que hacer, pues nunca descubren el don de sanidad que tienen. ¿Qué dice la Biblia? Pongan las manos en mi nombre y sanarán. Entonces la gente dice, ¿cómo así? ¿Yo sano? No. Pongan las manos en mi nombre, que esa persona se sana. Por yo poner la mano en su nombre. No. Póngale la mano y ya. Yo me encargo de sanar. Es Jesús el que lo sana. Usted es un simple instrumento. Y como usted se está entrenando, está orando todos los días, está estudiando, usted está arriba como tiene que estar, pues su fe crece, su fe, ¿me hago entender? Entonces aparece el demonio y como usted sabe que usted está con poder, pues el demonio huye en el nombre de Jesús. Hay gente que el demonio se les ríe. No soy yo, es Él. Ya Él me salvó, ¿verdad o no? Ya Él nos llamó, nos está capacitando, ahora nos quiere dar el poder, pero con ayunitos de un día eso no se adquiere el poder, señores. Vamos, es más, ¿cuánto se le van a medir? Vamos a hacer un mes de ayuno todos los domingos. Lanzo el reto. 4 o 5, vamos a coger un mes que tenga 5 domingos. Y vamos a hacer un ayuno desde 4 de la mañana hasta 6 de la tarde. 5 domingos seguidos. Para empezar a acostumbrar el cuerpo. Madre, ¿qué dices? Mayo trae dos puentes festivos. Mayo. Interesante. No, pero quiero que cojamos. Vamos a hacer esto, vamos a coger. Número 1, está el número 1. Amén. 5 domingos y después cogemos 3 puentes festivos, 2 días. Vamos a hacer 5 domingos. Ayúdame a buscar un mes que tenga 5 domingos. Y después vamos a hacer ayuno de 2 días durante 3 festivos seguidos. Y después miramos a ver cómo lo subimos a 3 días. Y después, porque es que, hermano, necesitamos unción, necesitamos predicar y que los demonios huyan, no que se nos rían en la cara. Amén. Yuhu. ¿Qué dice Carlos? ¿Qué dice Yadira? ¿Qué dice Luzdari? Ahí sí no, ¿o qué? Marelvis. No, ahí no, sí. Juliet. Julio tiene 5 domingos. Julio. Amén, Yadira. Amén, Luzdari. Tú sabes que yo podría, pero a veces mi trabajo no me deja. Amén. Pues en el trabajo lo hacemos. Amén. No, en el trabajo no. Pero se ayuna entre viernes y domingo. No. Vamos a ayunar los 5 domingos de mayo. ¿De qué? ¿De qué? O sea, De los julio. 5 domingos seguidos. Sí, 5. Y después vamos a ayunar 3 puentes, 2 días seguidos derecho. Mayo tiene 4 domingos. Mayo tiene 4. ¿Cuál tiene 5? Sí. Julio. El que tiene 5 es el mes de julio. Bueno, entonces ya queda el mes de julio. 5 ayunos. ¿Se le miden o no? Es que, hermanos, necesitamos. Pero son los 5 domingos nada más. Sí. Son los días domingos. Sí, Eso. claro. Me parece buena idea. Sí. Vamos a ir acostumbrando el cuerpo. Amén. A ver si llegamos un día a romper el récord. El récord de la escuela está en 4 días de ayuno. Vámonos para los 7 días de ayuno. O los 5 días. Ahí vamos. Pero ¿qué sucede? Que ya es hora de empezar a conquistar. Ya es hora de que Ciénaga empecemos a conquistarla. Vamos a unirnos. El domingo, ¿quiénes van a ir a la cena? Nadie escrito en el grupo.
Bueno, sí, se ya escribieron 2, 3. Y los demás que, por favor, escriban para que la hermana Marelvi pueda, que ella va a hacer el croquis de cómo, de qué hay que comprar y esto para la cena del Señor. Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Qué pasaría con Francisco, que estaba ahí? Ahí vamos creciendo y aprendiendo. David consulta, Dios se mueve. Mire, Dios es el que hace el trabajo, no nosotros. Pero si llevamos una vida como la de David en el primer libro, que no hacía bien y hacía mal, ya es hora de que nos portemos como los siervos de Dios que debemos ser. Ya es hora de que, ¿cómo se dice? De que empecemos a conquistar, que Dios nos dé las estrategias. Ya es hora de, hijos, hijas, vengan, vamos a orar. Papá, mamá, vengan, vamos a orar. Ay, no quiero. Tranquilo, siga orando. Siga orando, que cuando llegue el momento, el Señor los va a traer. Los que están en Facebook, Dios les bendiga. Seguimos, nos vemos mañana. Esta noche, ¿no? Pero mañana sigue el tema.